Muy buenos días. Estamos en otro programa de Dos Tercios. Es una semana muy intensa en el ámbito político. Todo lo que ha estado pasando en el país nos muestra un escenario bastante complejo en lo político. Hoy vamos a tener como invitada a Adriana Salvatierra. Estamos con Marcelo Arequipa y el tema que nos convoca esta vez tiene que ver con la fecha de las elecciones. Hemos pasado del 6 de septiembre al 18 de octubre y hay un escenario en el que yo inicio la presentación antes de nada, plantear los tres ejes que hemos identificado en este programa siempre, el jurídico, el político y el de la opinión pública. En este primer eje del jurídico, creo que el problema principal no tiene que ver tanto con la fecha de las elecciones, sino como la ampliación de mandato permanente que se ha estado realizando a la gestión de la presidenta Áñez. En lo jurídico, en lo estrictamente jurídico, el 22 de enero ha vencido el plazo de 5 años del gobierno que fue elegido en las urnas por ese tiempo. Lo mismo el periodo de los alcaldes, ha terminado el 31 de mayo. Entonces, la gran pregunta legal es si puede ampliarse ese tiempo desde el 22 de enero o desde el 31 de mayo por 1 año, por 2 años, por 3 años, ¿por cuánto tiempo? ¿Quién debe responder esa pregunta? Es definitivamente, por ser un plazo constitucional, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y esta pregunta ha sido planteada por la Asamblea Legislativa. La Asamblea le ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, el cual emitió la Declaración Constitucional 1/2020. Esta declaración constitucional ha señalado con precisión en su texto y en su contenido que no puede ser posible que la duración de la transición sea más allá del 22 de julio. Eso es lo que dice la Declaración 1/2020. Dice que no puede ser que el tiempo de duración sea indefinido y que tiene que darle certeza al país con una fecha. Entonces le pide a Salvador Romero que le mande el cronograma electoral. Salvador Romero manda el cronograma electoral y ahí hacen ellos un análisis de la primera vuelta, de la segunda vuelta y definitivamente concluyen que la transición con primera y segunda vuelta iba a ser entre el 27 de mayo y el 22 de julio y saldan la cuestión, aceptan la transición, la ampliación de mandato, pero solamente hasta el mes de julio. Ese es el primer escenario. Luego, ¿podía Salvador Romero el 25 de marzo ampliar el tiempo? Porque ha ampliado el tiempo de mandato de Áñez al suspender las elecciones, al suspender el cronograma electoral y lo que iba a pasar el 3 de mayo. Pienso que no. Lo segundo, la decisión tomada ahora de decidir que el 6 de septiembre no se van a realizar las elecciones. ¿Es posible que el Tribunal Electoral lo haga? Uno debe leer la resolución por la que ellos toman la decisión. Es una decisión de 17 páginas. En cada uno de los considerandos citan normas legales, citan la Declaración Constitucional 1/2020, pero no existe ningún razonamiento jurídico. Es una buena ayuda a memoria, pero no tiene la explicación o la fundamentación de por qué ellos pueden ampliarle el periodo a Áñez y a los alcaldes y gobernadores. La única referencia a su potestad de fijar la fecha de elecciones el 18 de octubre es aquella que señala el artículo 94 de la ley 26. ¿Qué dice el artículo 94? Dice que en tiempos normales, entre la convocatoria y la elección deben transcurrir 140 días y dice que se debe hacer las elecciones antes de que culmine el mandato de la autoridad que vas a elegir. Es decir, antes de que del 22 de enero tenías que haber hecho las elecciones. Y obviamente, entre enero y agosto, que ya vamos, no hay esos 140 días. Es decir, si quisieran aplicar el artículo 94 y fijar fechas de elecciones autónomamente, no lo pueden hacer porque no tienen una ley que los respalde. Por ese motivo, desde el año pasado y durante todo este tiempo ha sido necesario que la Asamblea emita leyes, una serie de leyes ya 4 que han permitido dejar sin efecto las elecciones, nombrar nuevos vocales, fijar 120 días para la elección y haber modificado primero 90 días y luego 127 días ese plazo de elecciones. Creo que la Asamblea Legislativa en todos esos momentos ha tenido un diálogo interinstitucional muy fuerte con el Tribunal Supremo Electoral. Ha aprobado en algunos casos inclusive leyes a paquete cerrado, sin cambiar una coma de los proyectos. Ese es el escenario que tenemos. ¿Por qué ahora Salvador Romero patea la mesa del diálogo interinstitucional y decide hacer elecciones el 18 de octubre contra la ley, cuando nos dijo que era un hombre respetuoso del Estado de Derecho, que jamás iba a dejar de respetar la ley?
¿Cuál es el cambio de escenario que ahora hace que tengamos una ley que fije elecciones el 6 de septiembre y tengamos una persona o una institución que dice que las elecciones son el 18 de octubre? ¿Por qué llevarnos a ese nivel de confrontación entre bolivianos? Desde lo jurídico hay que tomar en cuenta que no cumplir una ley constituye delito de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y un delito electoral de obstaculización de elecciones. ¿Qué va a pasar el 6 de septiembre o el 7 de septiembre cuando no haya elecciones? Son elementos que desde lo jurídico complican esta situación. Y el más grave de todos ellos tiene que ver con el Tribunal Constitucional, porque este debate que se ha presentado entre la salud y la política ahora nos ha llevado a un escenario judicializado de la fecha de elecciones. Tenemos 3 acciones en el Tribunal Constitucional: Ortiz, Luis Fernando Camacho, Carmen Eva González, y ya 2 acciones populares en los tribunales de La Paz, alguna en un tribunal de Tarija, por lo que me comentan, que piden que no haya elecciones en Bolivia hasta que no termine la pandemia. ¿Qué significa eso? No significa la fecha de elecciones, significa una prórroga del mandato de alcaldes, presidente y asamblea hasta que termine la pandemia. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Cuando se descubra la vacuna. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Al año. Estamos hablando de que la prórroga de mandato que pide una parte del país sea hasta el próximo año. Esos son los elementos jurídicos que quisiera que analicemos ahora. Estimado Marcelo, Adriana, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Si nos puedes dar también tu impresión sobre lo que está pasando en el país y tu análisis político desde la misma asamblea. Adelante, Adriana, por favor. En los 3 niveles, bueno, primero buenos días a Marcelo, Iván, gracias por el espacio. Eh, Consultarte si desde aquí vamos a discutir al mismo tiempo los 3 niveles que planteas, lo jurídico, lo político y desde la opinión pública, o vamos primero abordando desde lo jurídico. Por Yo, favor, lo jurídico, si te parece primero, y luego podemos ir en los otros 2 temas. Yo hablo lo jurídico, Marcelo lo político, así que vas a tener que hablar con los 2 ahora. listo. Bueno, de nuevo ratificarles y agradecerles la oportunidad y el espacio, un placer encontrarme con ustedes. Y a ver, yo creo que desde lo jurídico es perfectamente compatible lo que tú mencionas, Iván, en torno a que en los hechos eh, esta sería básicamente una nueva prórroga de gobierno. La primera habría acontecido a partir del 22 de enero, cuando se cumple un periodo constitucional y sale la ley de prórroga de mandato, de prórroga excepcional, porque siempre durante las leyes entre noviembre y enero siempre estuvo muy latente el carácter de excepcionalidad a partir del cual se generaban las normativas. La primera prórroga de mandato se produce el 22 de enero. La segunda prórroga se produce a partir de la ley 1297, que el 30 de abril estableció que, sobre la base de la imposibilidad de llevar adelante el calendario electoral por la cuarentena que se había realizado a nivel nacional producto de la crisis sanitaria, aún no se referían en ese momento al pico, estábamos todavía con un número muy pequeño de contagios, se decidía suspender el calendario electoral y fijar una nueva fecha de elecciones. Esa nueva fecha de elecciones plasmada en la ley 1297, que ya establecía el 3 de mayo en los hechos una segunda prórroga, toma en cuenta el artículo 169 de la Constitución, que dice que un gobierno de transición, entre comillas, debería durar máximo 90 días para convocar a un proceso electoral. Bueno, conscientes de eso, entre el 3 de mayo y la siguiente fecha citada, el 2 de agosto, si no me equivoco, transcurrirían los 90 días, que son la máxima constitucional que se le atribuye a un gobierno de transición. Luego viene el Tribunal Supremo Electoral, dialoga con las fuerzas políticas y dice: es inviable llevar adelante el proceso electoral el 2 de agosto porque vamos a estar en ascenso en la curva de contagios, y dice: citaremos o acordaremos que la nueva fecha de elecciones sea el 6 de septiembre, con la característica además, y esto es la siguiente prórroga de mandato, con la característica de que esta fecha queda literalmente inscrita en la normativa. Dice 197 días transcurridos después del 3 de mayo, es decir, 6 de septiembre.
Y hoy día, nuevamente, el Tribunal Supremo Electoral, ante los informes del Comité Científico, ante informes de universidades, nos plantea que nuevamente se realice otra prórroga de mandato y se redefina la fecha de elecciones. Esto con la agravante de que no solamente a través de una resolución, que es un instrumento jurídico de menor jerarquía que una ley, sino además con la agravante de no haber dialogado con las fuerzas políticas, de decidir de forma unilateral, prorrogar el mandato de Yanine Áñez, establecer unilateralmente una fecha con un carácter absoluto de ilegalidad, pero además con la latencia de que en los antecedentes y en las noticias publicadas los días posteriores, Virgilio Prieto informa que no solamente el pico no va a acabar en el mes de septiembre y tampoco en el mes de octubre. Dice, septiembre estarán en pico Santa Cruz, Cochabamba y, y Pando, si no me equivoco, y en octubre estarán Chuquisaca, Potosí y La Paz. Y por si se le ocurriera al Tribunal Supremo Electoral convocar elecciones en noviembre, Tarija va a enfrentar el pico en noviembre. Y el día de ayer realiza declaraciones el director nacional de epidemiología, Virgilio Prieto, y manifiesta que en realidad no enfrentaremos un pico de la curva. Aquí tenía anotado lo que él decía. En el deber está publicado y dice, la pandemia bajará lentamente, así como lento fue su ascenso. Entonces, se prolongará más allá de noviembre y la desescalada no será rápida. ¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral, y aquí más allá de entrar directamente en lo político, por qué el Tribunal Supremo Electoral eh, toma como base el informe del comité científico, que ya el comité científico, 2 días después de su decisión, adelanta que la desescalada de la curva de contagios no va a culminar este año? El segundo elemento jurídico de discusión es no solamente la desigualdad jerárquica entre una resolución y una ley, sino que además el Tribunal Supremo Electoral asume una competencia que está en la ley 018, que es la ley del órgano electoral, que sí, si bien dice que el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral convocará un proceso de elecciones de periodo fijo y establecerá la fecha de la realización de los comicios aprobando un calendario electoral. Pero lo que no toma en cuenta el Tribunal Supremo Electoral es el carácter de excepcionalidad de esta convocatoria. La ley 1266 establece en el artículo 1 que la ley de noviembre que convocó a elecciones establece en el artículo 1 que la ley tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio para la designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral, tribunales electorales departamentales y realización de las elecciones generales 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos sobre la base de una elección de mandato fijo, que hay un carácter de excepcionalidad producto de la interrupción de un periodo constitucional, el golpe de Estado, y que este régimen excepcional se apertura tanto para el establecimiento de la fecha de elecciones que se realiza mediante ley, como para posesionar a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral que preside el señor Salvador Romero. Entonces, en resumen, el Tribunal Supremo Electoral no comprende el carácter de excepcionalidad de esta convocatoria, por el cual se han citado los anteriores precedentes. La ley que convoca, que convoca para el 3 de mayo, la ley que modifica la convocatoria del 3 de mayo y pasa para el 2 de agosto, y la ley que del 2 de agosto pasa para septiembre. Por tanto, con este precedente y con este carácter y en el marco de este carácter de excepcionalidad, cualquier modificación de la fecha debe ser mediante ley. Y el tercer elemento, que creo que no es menor en términos jurídicos, es cómo se judicializa la política. El CELAC habló hace unos 2 años en un artículo de cómo se había instrumentalizado la justicia para obedecer a fines de carácter político y había definido el lawfare como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Con lo que sucede en Ecuador, con la proscripción del partido de Rafael Correa, inviabilizando la participación
de esta fuerza política en el siguiente proceso electoral, nos damos cuenta que el lawfare no acaba en la persecución judicial a los sujetos y la anulación del liderazgo político. El lawfare atenta contra los proyectos políticos de América Latina, de izquierda, de carácter progresista, cuando busca dejar al pueblo y a quienes creemos en este proyecto político sin una opción democrática, anulando a los candidatos a través de procesos judiciales, proscribiendo las siglas e inviabilizando un proceso electoral. Eso es lo que en realidad logra Eduardo León y aquellos que interponen una acción popular para suspender el calendario electoral, impedir el ejercicio de los derechos políticos como parte de esta estrategia internacional. Gracias, Adriana. Marcelo, no sé si ya entramos a la parte política, que creo que es la fundamental, bueno, no sé si la fundamental, pero una de las más importantes en este problema que se nos viene encima. Sí, bueno, en principio saludarla a la senadora Adriana. Gracias por participar con nosotros en este diálogo, en realidad que es más que un otro espacio, ¿no? Intentamos establecer cierta relación de diálogo siempre en los programas aquí. A ver, mi visión tiene que ver ciertamente con el contexto político, pero también está muy unido, creo, a la opinión pública o a lo que yo observo como que es lo que significa hoy día la sensación de la opinión pública, cómo está construida y cómo se visualiza eso, ¿no? Y a ver, entiendo bien las argumentaciones jurídicas que hace Iván y la contextualización también jurídica que hace Adriana. Pero a mí me llama un poco, o me lleva un poco a la reflexión lo que acaban de decir, que el hecho de que desde octubre del año pasado hasta ahora vivimos una suerte de excepcionalidad de lo normal, de lo que no es normal en realidad. Es decir, la excepción aquí se ha vuelto regla, ¿no? En diversos ámbitos, no solamente en lo jurídico, también en lo económico, también en lo social, es decir, todo pareciera ser que vivimos momentos constantes de excepcionalidades. Entonces, si ese es el escenario, yo no sé, sinceramente, cuánto realmente de practicidad ahora mismo para resolver los problemas, las crisis que tenemos, esta política económica y la sanitaria, cuánto realmente de practicidad tiene el hecho de que debatamos que una acción no está contenida y no está amparada en una ley o en un artículo o en un decreto, qué sé yo. Si hemos entrado en esta espiral de excepcionalidad, digamos, constante, yo no sé si la sensación en la opinión pública sea, bueno, vamos a debatir entonces la norma, vamos a hablar sobre los asuntos que atingen a este tema de la construcción institucional, cuando en el fondo, lo que estamos viviendo, creo yo, es un asunto que tiene que ver, por eso, con una mezcla mucho más sensible, mucho más sentimental, mucho más emotiva que racional, necesariamente, ¿no? Y por eso suena hasta un poco contradictorio el hecho de que hoy día todas las fuerzas políticas están apuntando o están disparando en realidad en función de criterios que aparentemente son racionales cuando por debajo de todo esto más bien hay otra sensación. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay una suerte de distanciamiento cada vez más profundo, hay una brecha más profunda y más grande entre lo que hace la clase política en general y lo que hace la ciudadanía, por otro lado, ¿no? El MAS hoy día hablando el movimiento del socialismo hoy día hablando de que el órgano electoral no está cumpliendo las leyes, que no está pegado a la Constitución y que luego, por tanto, y además de que, porque no se los ha incluido, digamos, en la negociación sobre la fecha para moverse hacia el 18 de octubre, no tiene validez constitucional. Y por otro lado, el gobierno de la señora Áñez con ese señor, el jefe de epidemiología, el señor Prieto, que para mi gusto actúa más como un vocero político. Parece que últimamente es el vocero, es como el ministro de Comunicación en su tiempo, y no es un señor que más bien nos habla realmente del problema sanitario que estamos viviendo, ¿no? Sale siempre a hacer, digamos, anuncios de orden político, y peor ahora porque es más que evidente que están en general todos
en un clima de campaña electoral, ¿no? El hecho de que la señora Áñez haya sacado el adelanto del pago del aguinaldo para los jubilados, el hecho de que se le haya nombrado al hospital de Montero con el nombre del señor Oscar Urenda, el hecho de que ahora el señor Prieto salga a decir que no, que cuando se hagan las elecciones van a haber picos de la pandemia, que es imposible modificar esto. Es decir, todo el momento, todo el tiempo hay una beligerancia de todos contra todos y hay un clima que creo que es el hecho de apuntar a el desgaste de todos. O sea, es decir, yo actúo en política en la medida en la que puedo lograr que se desgaste el otro. No actúo en política en la medida en la que puedo encontrar o puedo tender un puente de negociación hacia adelante. No hago eso. Es bastante curioso que hoy día estemos por eso la clase política en un dial, en un canal sintonizado y la ciudadanía está en otro canal sintonizado. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. ¿Cuánto realmente de sentido de practicidad para resolver los problemas que tenemos nosotros hoy día? ¿Cuánto, sinceramente, representa el hecho de que estemos debatiendo que no se cumple un artículo o no se cumple una norma, cuando en el fondo lo excepcional se ha vuelto norma en el país? Yo creo que sinceramente no estamos haciéndole bien al país para nada en este aspecto, ¿no? Sí, Marcelo. De todos modos, lo que si quiero entender tu análisis bien, lo que estás planteando es que no haya reglas de derecho. No necesariamente, no me refiero a que realmente, digamos, patear absolutamente el tablero del tema judicial en el país, ¿no? Sino que creo que si vivimos una situación de excepcionalidad, creo que los puentes por eso deberían tenderse en el ámbito político, deberían tenderse bajo la norma, bajo la lógica, perdón, de cedes algo, tienes que ceder algo para garantizar algo, finalmente, ¿no? Tienes que hacer eso. Y no veo yo absolutamente de parte de nadie esta actitud, ¿no? Y eso nos lleva por eso a decir, no, que la ley no se está cumpliendo. El gobierno dice que hay una ley que no se está cumpliendo. La asamblea dice que hay otra ley que no se está cumpliendo. El órgano electoral sale a decir que tiene una resolución que es la suficiente como para cumplir con el mandato constitucional. Entonces, pero eso de fondo para mí no resuelve el problema, no resuelve los problemas de crisis multidimensional que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente, pero a ver, yo aporto ahí a tu análisis ese elemento. Si bien tienes una ley que estaba en condiciones de normalidad y ahora tienes un régimen excepcional, ese régimen se basaba en pactos políticos, en acuerdos, en palabras empeñadas. Un artículo 2 de la ley de noviembre que dice que se deja sin efecto las elecciones, te puede vulnerar varios principios jurídicos, principio de inocencia, debido proceso, cosa juzgada. O sea, lo lógico era que se concluya el proceso penal por el fraude, se dicte una sentencia y se deje sin efecto las elecciones. Eso era lo que dice la Constitución, pero hacer eso implicaba que siga la crisis política en el país y la crisis de realidad que tú planteas. Se toma la decisión de decir en el artículo 2, se deja sin efecto las elecciones. ¿Podía hacerlo la Asamblea? En términos constitucionales no podía hacerlo, pero creo que se toma una decisión de responsabilidad política con el país porque había una sensación en la gente, en dos grupos de personas que están claramente polarizadas desde el 21 de febrero, de que había que ir por esa vía. Lo propio con la elección de vocales del Tribunal Electoral, ha cesado a todo un órgano del Estado por ley. La ley dice que esos señores, Antonio Costas y los otros vocales, se iban a su casa. Por ley no se puede suspender a otro órgano del Estado. ¿Te imaginas que ahora la Asamblea diga, don Salvador Romero y los otros 6 vocales se van a su casa? ¿Por qué es diferente en noviembre, diciembre esa decisión ahora? Por la construcción de legitimidad que van haciendo las instituciones y por los pactos y acuerdos políticos. Yo creo que ha habido un gran debate en la clase política en noviembre, diciembre, y estábamos yendo por buen camino, viene la pandemia, y ahora se ha puesto un elemento o un factor que creo que es el que le preocupa al ciudadano, y ahí quiero entender lo que estás planteando en esos términos. Ahorita la sensación de la gente no es tanto la sensación que puedas tener racional desde lo jurídico constitucional, sino de la realidad que está pasando, el tema de la cantidad de personas que están muriendo
y la crisis de salud grave que tenemos en este momento. Pareciera que ese es el principal motivo de preocupación que deberíamos tener los bolivianos. Y si ese es el motivo de preocupación que debemos tener los bolivianos, yo te planteo el escenario que trato de hacer siempre del derecho comparado. Hemos tenido elecciones en otros países, pero además de eso, estamos en un debate profundo, siguiéndolo en Estados Unidos. Van a tener elecciones el 3 de noviembre y es el país que tiene la mayor cantidad de contagios y cada día mueren más de 1,000 personas en ese país. Es decir, yo no creo que el tema de la pandemia sea un elemento que sea esencial para tomar decisiones políticas, porque más allá del tema de salud está la crisis económica. Los niveles de pobreza que tiene el país y la capacidad de ahorro de sus ciudadanos es prácticamente cero. Si nosotros entramos a cuarentenas rígidas o entramos a un proceso como el que se tiene ahora de dejar al ciudadano que se salve como pueda, si no hay una intervención más fuerte del Estado, nuestra crisis humanitaria va a ser mucho más grave. Estamos hablando de que Bolivia está entre los 10 países que peor han manejado la crisis y tienen el problema más serio de muertes por cada 100,000 habitantes en el mundo. Entonces, algo no estamos haciendo bien y creo que parte de ese concepto político que has planteado. ¿Qué quiere la gente? Salud y elecciones. Lo pongo como pregunta. Creo que no es una relación tan lineal. Sí queremos que el gobierno lo decida no el 4% del país, sino quien gane en las urnas. ¿Cuándo lo hacemos? Me parece que esa decisión era parte del diálogo interinstitucional. Por eso yo cuestiono que Salvador Romero se haya lanzado solo en la decisión política, porque en este momento, en un análisis frío, lo que está pasando es que hay un enfrentamiento entre todos los movimientos sociales y Salvador Romero, cuando en verdad ellos no son los responsables de esta situación de crisis, creo que son otros los que han llevado a esta situación de crisis, y eso me parece que es un tema a analizar, y creo que este enfrentamiento y esta decisión que podría verse en las calles, que ya se ha visto el lunes, y que desde este lunes tiene un periodo complejo, debiera ser lo que tú planteas, debería llevarse a diálogo, pero ¿diálogo dónde? Creo que el núcleo de una democracia para el diálogo es la asamblea. ¿Por qué Salvador Romero no quiere ir a la asamblea a dialogar cuando él es la asamblea la que lo ha elegido y es donde tendría que resolverse esto en lo político? Es el acercamiento de estas diferencias, tendría que estar en la asamblea. Yo no veo otro escenario que nos pueda permitir salir de esta crisis. Adriana, no sé si ya entramos a la parte política, que es donde eres experta. No, yo comparto con Marcelo que efectivamente hay, más allá de la situación jurídica de la excepcionalidad, dónde empieza y cuál es el origen de la excepcionalidad es precisamente el golpe de Estado. O sea, es precisamente la interrupción de un periodo constitucional que deviene de una crisis social y política. Esa crisis social y política aún no está resuelta. O sea, si bien en el mundo enfrentamos una crisis sanitaria, en el mundo enfrentamos una crisis económica, financiera, en Bolivia se agrava con la crisis social y política que deviene del golpe de Estado, además la interrupción de los ciclos productivos que va a generar una crisis alimentaria, y por tanto es una crisis multidimensional. Yo entiendo que además dentro de esa crisis, por supuesto que hay que estar en sintonía con los debates y con los sentidos comunes de las personas. Y hoy el principal sentido común es la protección de la ciudadanía. La protección en torno a que hay un enemigo común que es el virus. Si sobre la base de la gestión sanitaria y la preocupación de la gente, preguntamos a la gente si ve que hay una gestión sanitaria adecuada, es muy probable que la gente diga que no. Yo no veo a ningún ministro de Yanine Áñez decir que tienen una gestión sanitaria eficiente. Yo lo que los veo es decir, queremos aprobar más créditos, pero la asamblea nos traba. Queremos traer más unidades de terapia intensiva, pero no podemos, porque suceden actos de corrupción cuando traemos ventiladores pulmonares o respiradores. Entonces, yo creo que nadie podría en este momento afirmar que la gestión de Yanine Áñez ha sido efectiva en atender la primera necesidad de la gente, que es la atención de la crisis que ha provocado el coronavirus. Cuando a la gente le preguntas, bueno, ya, no hubo una eficiente gestión sanitaria, porque en algún momento en los debates internacionales era cuarentena versus economía. Le preguntas a la gente, bueno,
funcionaron las medidas que se han asumido, y no en términos de la paralización del aparato productivo producto de la cuarentena, sino funcionaron las medidas asumidas, como los bonos, la medida que asumió para pedirle $1.000 millones al Banco Central de Bolivia, de inyectar $500.000 a las entidades financieras para garantizar la liquidez. ¿Funcionó eso realmente para contener la situación económica del país? La gente te diría que no. Y yo entiendo que esta situación de excepcionalidad marca un sentido de mayor crisis política, porque el segundo tópico, además de evaluar la gestión del gobierno, es entender que todos sabemos que el gobierno necesita tiempo, y tiempo es prórroga. Necesita tiempo para garantizar su candidatura, porque necesita entregar los bonos, hacer campaña con los bonos, hacer campaña con la entrega del aguinaldo adelantado de la renta dignidad. Necesita tiempo si es que el otro eje de su discurso plantea ser vencimos el coronavirus cuando lleguen las primeras vacunas, y eso va a ser el 2021. Y quizás por eso Virgilio Prieto plantea decir que los picos van a ser diferenciados en los departamentos y el descenso de la curva empieza después de noviembre. Entonces, yo creo que hay dos sentidos comunes claramente instalados: ineficiencia en la gestión de la crisis sanitaria y el uso de la crisis sanitaria para generar una prórroga de mandato. Y creo que en ese sentido, además, el último punto es entender que un gobierno que no entra por las urnas, que entra por el golpe de Estado, promueve como política de Estado prescindir de los controles para realizar la gestión pública. ¿A qué me refiero con esto? Prescindir de la Asamblea Legislativa, ascensos a través de decretos, aprobación de créditos a través de decretos, decreto de declaratoria de calamidad pública para nuevamente pedirle otros 1.000 millones, ya en marzo le autorizó el Banco Central, otros 1.000 millones al Banco Central para atender la crisis sanitaria. Y esos también son caracteres de excepcionalidad, pero que son utilizados por el gobierno para evadir los controles del Estado que deberían realizar la Asamblea Legislativa y para romper la independencia de órganos y el equilibrio de poderes. Entonces, creo que esos sentidos también son importantes rescatarlos, porque finalmente ese equilibrio de poderes en teoría debería ser lo que garantice el ejercicio de los derechos y el pleno Estado, la plenitud del Estado de Derecho en Bolivia. Sí, y en ese escenario, que es la segunda parte que queríamos enfocar, ya parece ser un hecho que el 6 de septiembre no vamos a tener elecciones, por este principio jurídico que les decía del cronograma electoral. El cronograma electoral es un escenario que te permite definir o establecer, más bien dicho, una serie de plazos entre la convocatoria y la realización de las elecciones. ¿Qué implica ello? Que tengas que realizar una serie de actividades electorales, la designación de jurados, la capacitación de estos jurados, tener un escenario que te permita lograr una elección con los estándares de calidad suficientes, con observadores internacionales y con las papeletas y todas las medidas en todo el país. Si estamos hablando de que ya hemos entrado al mes de agosto, tener elecciones el 6 de septiembre no parece ser viable por ese motivo, porque quedan 45 días de calendario electoral y ya solamente hasta el 6 de septiembre nos quedan 36 días. Hay ya un desfase de 10 días en las actividades del calendario electoral, y si bien el órgano electoral podría modificarlas, podría acelerar la impresión de papeletas, podrías reducir el tiempo de la campaña y podría haber elecciones el 16 de septiembre, me parece que no es una opción posible dado el contexto que estamos viviendo. Imaginen una cuarentena rígida y un tribunal electoral tratando de llevar adelante esta elección. Y a esto hay que sumarle la ley de estados de excepción. Hay un gran debate entre el Ministerio de la Presidencia y la gente del gobierno nacional para tomar una publicación de la norma. Ya la presidenta del Senado ha promulgado la ley y no se está publicando en la Gaceta Oficial. Entonces, yo les diría que ahí viene el segundo elemento que quisiera que analicemos. ¿Es posible el 6 de septiembre? Creo que por esos elementos no es posible el 6 de septiembre, pero parece que tampoco es posible el 18 de octubre si no existe un compromiso o un diálogo interinstitucional y una ley que blinde esta fecha del 18 de octubre. El 18 de octubre no es una fecha que se haya planteado aleatoriamente o
solamente con criterios científicos o criterios médicos. Lo que ha planteado Salvador Romero, y creo que lo ha hecho con claridad, es que es la última fecha posible en el año, porque si hacemos la elección más allá, en octubre o en noviembre, ya la segunda vuelta tendría que ser en Navidad o en la semana antes de Navidad, y eso en términos electorales, si es que hubiera una segunda vuelta, es bastante inviable. Entonces, pareciera ser que la última fecha posible es el 18 de octubre. Y en este escenario, me pregunto, ¿cómo se puede lograr que ese 18 de octubre no se cambie a noviembre, a diciembre o enero? Creo que la única decisión que podría implicar una posibilidad cierta para la ciudadanía, para la gente que es importante en el país, que representa una gran cantidad de la población, de que haya elecciones en el país, y también para el sector que no quiere que las haya porque tiene riesgo de contagiarse o tiene en peligro con su salud, tiene que ver con una decisión constitucional, porque estamos hablando, lo reitero, de un plazo constitucional. El 22 de enero se ha ampliado el mandato y aquí viene un contrasentido. La elección de los gobiernos municipales el 31 de mayo, había que hacer una transición. ¿Por qué no se está llevando a cabo? ¿Cuál es el motivo por el cual no tengamos elecciones para alcaldes y gobernadores? Y nos dice Salvador Romero, por una ley, porque una ley de la Asamblea ha dicho que se debe convocar a esas elecciones 48 horas después que asume el nuevo presidente del Estado. Entonces, eso sí parece un tema de doble moral. En algunos casos, sí eres autónomo y no necesitas de ley, y para el otro caso, que es el tema de las municipales, sí necesitas ley y sí necesitas que la Asamblea te dé esa protección jurídica para haber ampliado el mandato en los hechos de los alcaldes y gobernadores. Entonces, creo que ese es el escenario más complejo. ¿Qué hacemos nosotros ahora desde la perspectiva jurídica, política y esta sensación que tiene la gente para garantizar una elección el 18 de octubre? Creo que puede salir la ley más perfecta, con el blindaje jurídico más importante, que es la ley 1304, por ejemplo, o todas las que se han emitido, y igual el tribunal podría decir que no va a hacer las elecciones. O al revés, el tribunal podría tener toda la voluntad y todo el deseo de hacer elecciones y podría no llegarle el presupuesto de economía para que haga las elecciones. ¿Cómo llegamos al acuerdo? ¿Cómo llegamos al pacto para garantizar la fecha de elecciones el 18 de octubre? ¿O esto solamente es ganar tiempo? Y estamos hablando de que el 18 de octubre no va a haber elecciones y tenemos que pensar los bolivianos en una transición más larga que los 90 días constitucionales, y ya tenemos que empezar a pensar en el escenario de que tengamos que unir las elecciones nacionales y las subnacionales. Ayer Luis Fernando Camacho ya anunciaba que, luego aclaró que le han sacado fuera de contexto, pero que quiere ser gobernador de Santa Cruz. No es posible más bien empezar a pensar en una única elección, sea en octubre, sea en diciembre, en enero, que ya tenga las nacionales y las subnacionales conjuntamente. Si es tan grande el miedo al virus, ¿por qué vamos a tener una elección, una segunda vuelta, una elección municipal y en algunos departamentos una posible segunda vuelta de acuerdo a su estatuto autonómico? 4 elecciones en los próximos meses. La vacuna y la pandemia van a estar todavía vigentes hasta junio del próximo año. No vamos a tener vacuna, perdón. Entonces, los bolivianos vamos a ir a 4 procesos electorales en este tiempo. Yo lo veo como que hace falta más diálogo entre la clase política y lograr esta posibilidad de diálogo interinstitucional que nos permita olvidarnos del artículo 12, olvidarnos de decir, esta es mi atribución y nadie puede interferir en ella, y más bien buscar un escenario de diálogo que nos garantice un acuerdo político, que es, creo, entenderte, Marcelo, es lo que estás pidiendo, esto es lo que estás reclamando, que los políticos lleguen a un acuerdo, ¿no? Sí, o que por lo menos intenten conectar un poco con la sensación de la opinión pública, ¿no? En general. Claro, hay varios sentidos ahí que están en disputa, ¿no? Hoy día. A ver, creo que a diferencia de los momentos anteriores, antes de la cuarentena, durante la cuarentena y hoy día, quien se está jugando el 100% de su credibilidad y creo un desgaste mayor es el órgano electoral. Se está jugando porque está digamos, poniendo sobre la mesa la idea de que aparentemente tendría las facultades constitucionales suficientes como para poder llevar adelante una elección y una fecha que ellos mismos han salido a defender, ¿no? Su presidente, el señor Salvador Romero, ha salido a decir textualmente eso. Entonces, luego, por tanto,
Si no se lleva adelante el proceso electoral del 18 de octubre, yo me imagino un escenario mucho más complejo del que hoy día tenemos, en el sentido en el que tenemos ampliaciones de mandatos del Ejecutivo, del Legislativo, y además todo el andamiaje que está por encima de ellos, con todo el desgaste que tienen, ¿no? Todo el desgaste que tienen porque son digamos, espacios donde las fuerzas políticas, digamos, llevan en disputa electoral casi 2 años, ¿no? Y tenías ahí, y tienes un órgano electoral que recientemente electo, que hoy día realmente se está jugando el todo por el todo, me da la impresión, ¿no? ¿Qué se cruza con las fuerzas políticas? Es decir, a la decisión del órgano electoral, ¿qué se cruza? Se cruzan, para mi gusto, 3 agendas ahí que engloban lo que es el masismo y el antimasismo, ¿no? Una primera agenda es la que está liderada por el señor Camacho y parte del actual gobierno, que lo que están intentando hacer es que se patee completamente el calendario electoral, o sea, que no se hagan elecciones este año, que se convoque a un nuevo calendario electoral al siguiente año. Esto tiene, digamos, como objetivo, para mi gusto, el hecho de que ellos buscan un poco hacerse un reset, es decir, hacerse un reset en sus regiones, ¿no? Es decir, para un poco resolver la disputa regional de quién va a ser el que va a terminar por administrar, digamos, el oriente del país, ¿no? Porque ahora mismo el señor Camacho está reducido a su mínima expresión en términos electorales, la señora Áñez está descendiendo igual en términos de lo que es la intención de voto, y no les conviene hacer elecciones ahora, ¿no? La segunda agenda que está dentro del antimasismo es la que engloba el señor Carlos Mesa. Y Mesa básicamente lo que hace es lo que siempre ha hecho, es decir, no hacer nada, ¿no? Y esperar, y esperar, y esperar y ver cómo las fichas se van organizando a su alrededor. Y él esperar ahí desde una posición que toma cierta distancia y con una cierta, digamos, para un poco ejemplificar de dónde está, yo lo veo más sentado, digamos, en sus torres de marfil y viendo hacia adelante cómo se están configurando las cosas, y ahí recién él hacer algo, ¿no? Por eso primero sale a decir elecciones pronto, luego sale a decir que respetarán, digamos, las fechas que se planteen, y finalmente intenta apoyarse en lo que dice el órgano electoral. O sea, es decir, no hay una decisión concreta y clara desde la formación de comunidad ciudadana, ¿no? Es más bien jugar a ver si logran tener la misma intención de voto que en octubre del año pasado. Pero, desafortunadamente para el señor Mesa, Santa Cruz no se está volcando como se volcó el año pasado a su favor, ¿no? Y la tercera agenda, que es la del movimiento al socialismo, que es aquella que intenta solicitar la idea de que se hagan elecciones lo más pronto posible, ¿no? Pero hay una cosita más, y con esto cierro, hay una cosa ahí que entre estas 3 agendas no terminan de sincronizar. Es decir, yo no veo a ninguna de estas 3 agendas que sincronicen una idea más general que vaya unido a ese famoso eslogan de Raúl Alfonsín en Argentina. Él decía: con la democracia se come, con la democracia se educa y con la democracia se cura. O sea, este es un mensaje para hoy, es un mensaje súper fuerte, es un mensaje muy potente, pero yo no veo, por eso, como estamos entrampados en este debate, digamos, más del orden legal y de ver quién tiene la razón aquí, no quién conecta con la emoción de la gente. Entonces, yo no veo que nadie esté ofreciendo esto. Todos están diciendo elecciones ahora, elecciones cuando a mí me convenga, o elecciones al año, cuando ya veremos, ¿no? Yo no veo por eso que se conecte con esto. Por eso decía, el mensaje de Alfonsín a mí me parece que es muy importante, muy fuerte en los tiempos que corren, y que además permitiría en gran medida que las fuerzas políticas que se apropien un poco de esto también se puedan ir apropiando de banderas simbólicas que han ido quedándose en el camino, y un poco unificar aquello que no tenemos hoy día, ¿no? Que tenemos más bien guetos políticos por todo lado, digamos, separados, ¿no? A eso me refería un poco con esta idea de
¿Cómo sincronizas agendas, ¿no? Agendas políticas con percepciones y sensaciones ciudadanas? Sí. Dale, Adriana. No, es que complemento. Yo creo que, a ver, creo que son más o menos 4 agendas en realidad, porque falta la agenda del gobierno, la agenda de Yanine Áñez. La gran muestra de que a Santa Cruz, a los grupos de poder en Santa Cruz, no les interesa elecciones, sea porque necesitan prorrogarse, porque Yanine Áñez sabe que lo que le queda actualmente como presidenta de facto es lo que le queda como es el tiempo que le queda de vida útil en términos políticos. Entonces sabe ella que no va a ser presidenta. ¿Cuál es el futuro político de sus ministros? Saben que están en una situación donde si en este momento se hicieran las elecciones, claramente Yanine Áñez sería víctima de la estrategia del voto útil de Carlos Mesa. Si a la gente le importa el futuro político de Yanine Áñez, yo diría que no. O sea, la gente en este momento está preocupada de atender a su familiar enfermo, de ver cómo puede garantizar que la semana siguiente va a tener comida en su casa, va a poder pagar las facturas de luz, va a poder pagar las facturas de agua, etcétera. Y lo mismo pasa también, yo comparto con Marcelo, Luis Fernando Camacho está en una situación muy crítica. Luis Fernando Camacho no tiene vicepresidente. Está, creo que cuarto en las encuestas. Solamente encabeza la intención de voto en Santa Cruz, por tanto está reducido a lo regional. Y esto no implica solamente no tener posibilidades de ser presidente, implica no tener posibilidades de tener asambleístas fuera de Santa Cruz. Esto implica que obviamente va a ser presionado localmente por el voto útil al cual ya convocó el 2019. Entonces, hay un conflicto. La foto del 6 de septiembre fue clarísima y es que a los grupos de poder en Santa Cruz, por estar en situación de gobierno como por tener un proyecto aún más radical, no les interesa elecciones del 2021. Que a Luis Fernando Camacho le interesa una nueva convocatoria para reestructurar sus alianzas, para reestructurar sus lealtades, eso es otra cosa. Comparto que la estrategia de Carlos Mesa es la estrategia de la cuarentena, ¿no? Me quedo en mi casa, desde ahí hago videos, desde ahí interpelo, pero no propongo absolutamente ninguna solución al país. Y el MAS, sí, producto del golpe de Estado, clama que se realice un proceso electoral que dé un gobierno legítimo. Pero creo que de todas maneras existe una latencia de la representación de los proyectos políticos que viene arrastrada de toda la anterior gestión. O sea, todo lo que no es el MAS nos ha demostrado que favorece los intereses de la banca a la que le dan 500 millones de dólares de liquidez, de un plan de empleos que anuncian y que finalmente más del 80% de los recursos se van destinados a la gran empresa, a la mediana empresa y le destinan menos del 1% en realidad a la micro y pequeña empresa. Entonces, vemos que la vocación del gobierno en este momento no es privilegiar los intereses del pueblo, sino que más bien privilegia los intereses de pequeñas minorías, autorizando en el decreto supremo 4272 el uso de alimentos transgénicos, por ejemplo. Entonces, la identidad de los proyectos políticos es algo que se viene arrastrando de anteriores gestiones. Carlos Mesa no va a tener tensiones distintas a las que tuvo cuando fue presidente en 2005, ni va a recurrir a otra estrategia distinta para administrar el país que la que ocupó entre el 2003 y el 2005. Entonces, ¿qué le queda en contrapartida al MAS? Bueno, la memoria de que el pueblo sabe, recuerda y vivió el crecimiento y la estabilidad económica, sabe y recuerda y vivió esa democracia que como tú citabas, Marcelo, le enseñó a leer a un 10% de la población boliviana que era analfabeta en este país en 2005, y sabe ese pueblo y vivió lo que es tener estabilidad y paz social, o sea, estabilidad económica, poder adquirir un crédito y tener la certeza de que vas a tener condiciones de estabilidad en el país que te permitan pagar ese crédito, que va a haber movimiento económico interno, que va a crecer la inversión pública, que no van a faltar los recursos económicos. Y fundamentalmente un proyecto político que aboga porque la gente más humilde tenga mejores condiciones de vida. O sea, aboga por democratizar la riqueza, aboga
por viviendas para las madres solteras. O sea, es todo un proyecto político que implicó, que además no solamente puede medirse a partir de esos indicadores, ¿no? De aumento de la capacidad de consumo, que es lo que utilizan los organismos internacionales. En 14 años, la gente conquistó derechos. O sea, los pueblos indígenas que estaban excluidos durante la República conquistaron derechos de autorrepresentación, de reconocimiento de sus formas de democracia, de economía, de autogobierno. Se conquistó el derecho de las mujeres de tener una representación paritaria en la Asamblea. Se conquistó como derecho para el pueblo boliviano el ejercicio de la soberanía sobre los recursos naturales. Yo creo que no va a ser distinto la representación de los intereses de cada uno de los partidos, y el movimiento al socialismo claramente representa los intereses de la gente más humilde. El principal problema en este tiempo de crisis social, política, económica, crisis multidimensional en general, es el problema de la legitimidad de las instituciones. Mientras el gobierno aprueba los ascensos mediante decreto, aprueba créditos mediante decretos, utiliza el decreto de calamidad que es una modalidad de un estado de excepción, para prescindir del control de la Asamblea Legislativa, pierde credibilidad, pierde legitimidad. Y eso arrastra también a la Asamblea Legislativa, que también enfrenta una prórroga de mandato de similar tiempo del de Yanine Áñez, de igual tiempo que el de Yanine Áñez. Entonces, a estas alturas, a mí me da la sensación cuando escucho a la gente que muchos saben que probablemente no salgamos en lo inmediato de la crisis sanitaria. Muchos saben que no saldremos en lo inmediato de la crisis económica, que utilizaron 8.500 millones de dólares hasta el 10 de junio para atender la crisis sanitaria y nadie los ve, que ocuparon 1.700 millones de crédito exterior aprobados hasta hace un mes y nadie los vio, que ahora le piden 1.000 millones más al Banco Central y exigen que se aprueben otros créditos más y nadie los vio. El problema empieza a ser la legitimidad del gobierno y la conciencia de la gente de que un gobierno que es ineficiente en la gestión de la crisis sanitaria, que utiliza la crisis sanitaria para prorrogarse, son sinónimo de que la única forma de salir de este conflicto es a través de un nuevo gobierno, y un nuevo gobierno tiene que ser necesariamente a través de un proceso electoral. Buenísimo, Adriana. No, yo lo que les planteaba, y ya estamos en la parte de conclusiones de nuestro programa, es plantear que teníamos la intención esa de analizar la parte jurídica, la parte política, la opinión pública. Lamentablemente la opinión pública en tiempos de pandemia tiene esta crisis de infodemia, tiene esta crisis de no decir toda la verdad y de dejar muchos cabos sueltos en el pasado, a veces acusar sin mucho fundamento o violar siempre el debido proceso. Es lo que yo siempre digo, que si fuera por likes o por retweets que se dictara sentencias, estaríamos todos no habría espacio en las cárceles. Creo que hay un escenario acá que tiene que volver a discutirse en el país, y ese es el escenario de los puntos de encuentro y de lo que fue en su momento la Asamblea Constituyente. Se logró superar esa crisis, tenemos nueva constitución, una constitución muy progresista, y así en todos los momentos de crisis. Estamos en un momento de crisis, estoy seguro de que vamos a salir de ella, pero se han construido herramientas desde el Estado de Derecho para resolver estas crisis. No vamos a convencernos los sectores que están enfrentados en este momento si la mejor fecha de elecciones es el 18 o es el 6 o es enero o es pateando el tablero. ¿Quién tiene que decidirlo? El voto en las urnas, pero todavía no tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es el camino institucional que debe guiar a un país? Es el Tribunal Constitucional. O sea, no hay otra institución que nos pueda permitir salir de este embrollo en lo jurídico. La última palabra en un país para tomar una decisión de este tipo es el Tribunal Constitucional, y habría que pedirle al tribunal que tome una decisión pronto, porque ya todos los casos le han llegado. Hay acciones populares, hay acciones abstractas, ya tiene el problema entre sus manos y ya los plazos se han vencido. Ya deberíamos tener una decisión que nos dé una tranquilidad en lo jurídico, y creo que esa decisión en lo jurídico va a tener que ratificar el hecho de que la transición del 22 de enero no puede durar más de los 90 días que señala la Constitución, y excepcionalmente era hasta julio. Ya no podemos seguir más adelante. Eso es lo que va a terminar señalando el tribunal, que es el máximo intérprete de la Constitución. Pero en ese otro elemento que has planteado, esa sentencia habla de que los 4 órganos del Estado deben estar funcionando a su máxima capacidad. En algún momento se planteó el debate
si la Asamblea tenía que cerrarse y solamente gobernar Yanine Áñez. El tribunal fue muy claro. Tienen que funcionar los 4 órganos y a la máxima capacidad posible de su desarrollo y funcionamiento. Esta situación de que un presidente, perdón, un director de la Gaceta Oficial o un ministro de la Presidencia se niegue a publicar una ley promulgada constitucionalmente por la presidenta Eva Copa, me parece que ya es un mundo que no está respetando las reglas del juego, una clase política que está tomando como parte de su estrategia y su combate a la pandemia la persecución del diferente o de lo que piensa y opina diferente. Creo que ese es el rol importante de la Asamblea. Hay una ley de estados de excepción que debería publicarse, que debería entrar en vigencia, y creo que eso va a volver a restablecer esta democracia que hemos ido perdiendo. Necesitamos que haya un ejecutivo, un legislativo, un electoral y un judicial en funcionamiento, y solamente si hay pesos y contrapesos y controles, que los da la ley de estados de excepción, vamos a tener democracia en los términos que se conocen en el mundo. No puede ser que sea un ejecutivo tan intolerante que decida hacerle juicio a la protesta social. ¿Dónde está el artículo 15 del pacto, el 21 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos? No se puede criminalizar la protesta social, eso está claro en nuestra Constitución. Más allá de eso, este desafío que nos hacía Marcelo del diálogo, de la posibilidad de coordinación interinstitucional, tiene una semana crítica, porque la gente va a salir a pronunciarse, va a salir a hablar, va a salir a dar su expresión en este momento. Yo creo que estamos en un buen momento cuando hay democracias, cuando hay estos diálogos y debates y discusiones, y ojalá que lleguemos a un buen puerto en este debate. Creo que lo importante es recuperar esta institucionalidad y que nuestro tribunal se pronuncie. Eso es lo que yo puedo aportar en este debate. Adriana, muchas gracias por habernos acompañado y hemos terminado nuestro tiempo. Te dejo en los últimos 3 minutos para que puedas darnos tus conclusiones, por favor. A ver, yo creo que como conclusión general, en los hechos, esta definición del Tribunal Supremo Electoral ha pecado de unilateralidad. Si las anteriores modificaciones las hiciste con las fuerzas políticas, ¿cómo no vas a hacer con las fuerzas políticas de forma dialogada y concertada la última modificación de fecha, que encima es la definitiva? Segundo, el Tribunal Supremo Electoral comete una ilegalidad al asumir que una resolución es válida y es un documento legal válido y suficiente para modificar una fecha de elecciones que fue establecida por una ley que es un instrumento jurídico superior a una resolución de sala plena. Tercero, que el Tribunal Supremo Electoral en los hechos realiza una prórroga de mandato, y una prórroga de mandato que fue aceptada pero regulada por una declaración constitucional que establecía literalmente el calendario electoral en su parte considerativa, que establecía que no podía existir la indeterminación de la prórroga porque esto afectaba el derecho de Estado y se convertiría en un arbitrio, y que en su parte resolutiva exhortaba a las instituciones del Estado y a los órganos del poder público a garantizar la realización de un proceso electoral. Se convierte de todas maneras esta decisión unilateral del Tribunal Supremo Electoral en una prórroga que ya debería empezar a ser definida por el Tribunal Constitucional. Coincido que de todas maneras todos los partidos deberíamos sintonizar con los debates que tiene en este momento la ciudadanía, pero también hay una parte de la ciudadanía que entiende y sabe que la única forma de salir de esta crisis de diferentes dimensiones y de múltiples dimensiones es a través de un proceso electoral que nos garantice un gobierno legítimo y democrático. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos los oyentes de Herbol y de Oxígeno en este programa de 2 tercios. Marcelo tuvo que irse a un control médico. Creo que es el tema de la crisis de la salud ya está llegándonos a todos y en todos los niveles. Creo que esa solidaridad que siempre ha tenido el pueblo boliviano va a tener que estar muy latentes en esta semana. Ojalá que las movilizaciones sean en paz, respetando la protesta social como un derecho constitucional y convencional, y logremos solucionar esto. Adriana, por tu participación, y saludos a todos nuestros oyentes. Hasta el próximo sábado.